Dios. Iglesia, una vez más, sean todos bienvenidos a este lugar. Y como siempre, y Dios me lo permite hacer, esa bienvenida es del Espíritu Santo de Dios. No es que para mí no sean bienvenidos, pero es el Espíritu Santo de Dios el que les dice bienvenidos a casa. Bienvenidos a escuchar de papá, bienvenidos a disfrutar de la presencia de papá y bienvenidos a disfrutar en unidad los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, hoy el tema que papá Dios me permite dar, iglesia, va a ser algo fuerte. Amén. Y yo, algo que quiero expresarles es, no se vaya a enojar conmigo. No se vaya a enojar con Dios. Porque cuando la palabra de Dios golpea fuertemente a nuestra vida, es porque aún en ello Dios está mostrando su amor por nosotros. Por eso no se vaya a enojar en su corazón, ni conmigo y primeramente con Dios, porque es la palabra de Dios. Y porque yo tengo un compromiso delante de ustedes y una responsabilidad con ustedes de la cual yo tengo que darle cuentas a Dios también. Lo que yo siembre en su corazón, lo que yo siembre en sus vidas, de eso yo le voy a dar cuentas a Dios. Y si ustedes salen engañados por esa puerta, Dios me va a llamar a cuentas a mí y es algo que yo no quiero. Porque ya suficiente tengo con darle cuentas a Dios por mi hogar, por mi esposa, por mi hijo. Y quiero restarle cuentas al Señor frente a la vida de ustedes. Iglesia, entonces si la palabra muchas veces es dura en nuestro corazón, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque Dios te ama de tal manera que, como dice su palabra, el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos en esta mañana a ver la palabra del Señor bajo el título Solo para entendidos. Solo para entendidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, solo para entendidos o hijos que comprenden lo que está pasando en el mundo entero. Desde una cosmovisión o un panorama bíblico. Y iglesia, son aquellos que sin lugar a duda sienten y tienen temor por Dios, aman a Dios a pesar de las dificultades, son constantes en la búsqueda de la santidad y de la perfección en Dios. Son hombres y mujeres que hoy, hombres y mujeres que no están en una condición de hoy sí y mañana no. Son hombres y mujeres que constantemente están en esa búsqueda de la presencia de Dios porque han entendido que es lo mejor que le puede pasar a sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, ¿por qué todo esto? Tú te preguntarás. ¿Por qué el pastor nos habla de que debemos de ser entendidos, que solo es para gente que es consciente de lo que está pasando en el mundo? Iglesia, tú y yo vamos a entrar bajo la palabra de Dios en una cosmovisión, en un panorama fuerte en la que tú y yo debemos de apercibirnos el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Iglesia, es tiempo de que tú tomes una decisión delante de Dios. Y esto es lo primero que tú debes de tener en tu mente. Y es lo primero que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y es, toma una decisión. Sé consciente del tiempo que estás viviendo y que es necesario de que tú empieces a caminar firmemente delante del Señor. Piensa esto, iglesia.
Porque allí es donde el Espíritu Santo va a empezar a tocar a nuestro corazón. Y lo primero que debe entender ¿es Jesucristo o eres tú? ¿Es Dios o eres tú? ¿Es la vida de Jesucristo en ti o eres tú quien deseas darle rienda a tu vida bajo tus pensamientos, bajo tus lineamientos, bajo tus conceptos de acerca de lo que es la vida? Iglesia, ¿es Jesucristo o es el mundo? No estamos llamados a servirle a dos señores. Estamos llamados a servirle al Rey de Gloria y no al mundo. Pero frente al deseo de nuestro corazón, Dios no se va a meter allí. Si tú puedes decir, no, yo quiero servir a Dios, Dios va a estar allí. Dios va a estar allí para acompañarte. Dios va a estar allí para trabajar en tu corazón, en tu mente. Pero si tú dices, yo quiero vivir en el mundo, en los deleites del mundo, Dios dice, también te dejo, pero tú te haces responsable de tu caminar. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, ¿es Jesucristo o es el dinero? Y volvemos a lo mismo. No podemos servir a dos señores. Jesús lo dijo. O servimos a las riquezas o servimos al reino de Dios. Dios dice en su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, pero el hombre se ha vuelto amador del dinero. Iglesia, y ya poco le están dando importancia a las cosas de Dios. ¿Sabes qué es lo que más nos roba? El amor, el tiempo para Dios es el amor al dinero. Iglesia, y debes entender o debemos de entender nuestra posición delante de Dios. Yo siempre lo he dicho, desde el momento en que Dios me permitió entender esa palabra, de que Dios, Jesucristo, ni siquiera se comparó con Satanás, sino que se comparó de una u otra forma, o entre comillas, con el dinero. Iglesia, porque en Dios, Satanás no tiene poder para destruirnos o apartarnos completamente de su presencia. Pero el dinero es la causa por la que muchos se han desviado y se han desconectado del propósito de Dios que Él tiene con cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Sabes por qué Satanás le da el dinero a la gente? Porque Él sabe que por sí mismo no nos puede engañar. Iglesia, porque esto se trata de quién me ofrece algo. ¿Quién da algo por lo más precioso? Tu alma, mi alma. Y Dios en ese amor se ofreció a sí mismo, pero Satanás nos ofrece dinero para desviarnos y sacarnos del propósito de Dios. Eso es lo que Él puede ofrecer. Cuando alguien está desesperado y no sabe qué hacer con su vida, con sus necesidades, lo primero que hace es llamar al enemigo, ofrecerle su alma, ¿a causa de qué? De dinero. Iglesia, esa es la triste realidad. Por eso, ¿es Jesucristo o es el dinero? ¿O es Jesucristo o es la vanidad de la vida? El mundo se está haciendo vano completamente. Dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los hombres para que no crean a la verdad, para que vivan en sus deleites, en sus caprichos, como si no hubiese Dios. Iglesia, el mundo, Jesucristo mismo lo decía, está bajo el poder del maligno, pero Él no tiene nada que ver conmigo. Y si nosotros estamos en Dios, el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Pero es tiempo de que tomemos decisiones firmes en nuestra vida.
Es tiempo de que entendamos lo que está pasando, iglesia. Porque el enemigo está arrasando y la gente está viendo eso como normal. Iglesia, no es normal. El Espíritu Santo de Dios nos quiere decir que no es normal. El enemigo nos quiere destruir. Pero somos nosotros los que determinamos si le hacemos frente a las acechanzas del enemigo o dejamos que él nos derribe. Que el Señor lo reprenda. Piensa lo siguiente, iglesia. Ya vamos a ir a la palabra de Dios. Jesús dijo: el que quiera seguirme, 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, iglesia, ¿qué le sirve al hombre si gana a todo el mundo y pierde su alma? Iglesia, vuelvo y lo digo, tú no puedes estimar tu alma como nada. Tú no puedes darle menor importancia a tu alma, porque es valiosa para Dios. Y por esa causa, para que tú y yo no nos condenemos, Jesús vino a morir por nosotros. Pero vivimos en un tiempo en que la gente le da más importancia a lo que digan los demás, pero no le da importancia a lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestras vidas. Iglesia, que esto quede marcado en nuestro corazón. ¿De qué te sirve ganarte al mundo si te pierdes en el infierno? ¿De qué te sirve, iglesia? ¿De qué te sirve llevarle capricho a la gente y perderte? Iglesia, ¿no te das cuenta que hoy el mundo entero le da satisfacción a las demás personas y luego pasa que esa persona se arrepiente, ellos se salvan y nosotros no podemos condenar? Iglesia, hay que ser entendidos. Hay que comprender lo que está pasando. Hay que entender cómo el enemigo está obrando para desestabilizar nuestra vida y alejarnos de la salvación de Dios. Muchas veces no entendemos esa realidad. Vivimos para que las personas no sean afectadas con nosotros. Vivimos para que la persona que está al lado se sienta bien con nosotros. Pero nosotros, ¿qué? Iglesia, ¿tú qué? Tú que eres lo más importante para Dios, ¿tú qué? Iglesia, no estimes en poco tu alma. Siempre, mientras Dios me permita decirlo, te voy a decir que tú eres importante para Dios. Eres demasiado importante para el Rey. Iglesia, que salga eso de nuestro corazón. Dejar de correr por la gente. Dejar de llevarle capricho a la gente para que ellos se sientan bien. Pero nosotros, ¿qué? Dios no nos está llamando para que nos condenemos. Dios no nos está llamando para que vivamos alejados de su presencia. Es al contrario, para que estemos más cerca de Él. Esta palabra que te leí está en Mateo 16, 24. Iglesia, tomemos esa cruz. Sigamos a Jesús. Cuesta, va a costar mucho, va a costar horrores, pero vale la pena seguir al Rey. Vale la pena seguir a Dios. Gloria sea su nombre. Iglesia, yo quiero invitarles a que vayamos al libro de Daniel. Gloria sea a Dios. Libro de Daniel.
Y vamos a estar allí en el capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Amén, ¿ya están allí? Amén. Gloria a Dios. Presta atención, iglesia, porque Papá Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Dice así: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sí. 12, capítulo 12, desde el 1. Gloria a Dios. Sin embargo, existe ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba en pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él me dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante esta prueba muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Amén. Dejémoslo hasta allí. Iglesia, presta atención. Para entender un poquito de lo que estamos hablando aquí en Daniel, tendríamos que ir más o menos hasta el capítulo 9 de Daniel. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que le están diciendo a Daniel? ¿Y por qué hay cosas que Daniel no entiende? Iglesia, aquí estamos hablando de un momento en el que el profeta Daniel está en un tiempo de oración, está en un tiempo de ayuno, y dice que viene el ángel Gabriel a traer una respuesta de Dios para su vida. Una respuesta de Dios concerniente al futuro del pueblo de Israel y concerniente al futuro en el que nosotros hoy estamos viviendo. Y lo que hace el ángel Gabriel es decirle: Daniel, presta atención, porque habrá un tiempo donde se van a levantar varios imperios que van a estar en continua batalla. El uno vencerá al otro y se irán levantando y irán cayendo. Pero presta atención, porque en el tiempo postrero, no en tu tiempo, se levantará un imperio diferente, el cual gobernará sobre el mundo entero, pero ese gobierno será perverso.
Iglesia, básicamente lo que le están diciendo a Daniel, solo que él no podía entender ello porque en ese tiempo no existían esos imperios. Después empezaron a surgir que el pueblo de Egipto, empezaron a surgir que los griegos, que los medo-persas, que los babilonios, que el pueblo romano. Entonces habían imperios que no estaban en el tiempo de Daniel. Y él no podía entender lo que Gabriel le estaba diciendo, pero aún así él le dijo, sella, porque aún de qué te sirve entender si no es para tu tiempo. Iglesia, sin lugar a duda, nosotros tenemos que mirar si ese último imperio al cual Gabriel le estaba diciendo a Daniel es para nuestros días. Y es a lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Porque dependiendo de lo que nosotros podamos comprender de lo que Dios está diciendo a nuestra vida, así nosotros nos vamos a preparar. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, pero de todo este panorama revelado a Daniel, el ángel Gabriel apunta a un imperio, a un gobierno final, donde se dará el surgimiento de un personaje perverso, entusiasta, enigmático y malo como él solo. Iglesia, estamos hablando del mismo hijo del diablo. Estamos hablando del mismo anticristo que dice su palabra se opondrá a todo lo que se llama Dios. Él no tendrá nada que ver porque él quiere la adoración para sí mismo. Él está poseído, va a estar poseído por un principado y llevará al mundo entero a tomar una decisión: Dios o él. Iglesia, este personaje es una imitación de Jesucristo, porque eso es lo que hace el enemigo, imitar a Dios en todo. Y el anticristo vendría a ser ese prototipo de Jesús en ese tiempo, pero él va en contra de Jesús. Él, todo lo que se llame Jesús, todo lo que se llame Dios, él va a estar en contra de eso. Y es por eso que va a ser un tiempo difícil para aquellos que se queden en ese tiempo. Iglesia, hasta allí me vas entendiendo. Iglesia, hay que prestar atención, porque ese imperio está próximo a surgir. Tú dirás, pastor, pero ¿cómo? Iglesia, porque lo que a Daniel se le dijo que lo sellara, ese libro que sellara, en el apóstol Juan se empezó a revelar todo lo que se le mostró a Daniel. Y aún tenemos las palabras de Jesucristo que él decía: presten atención, porque en los tiempos del fin se levantará nación contra nación, reino contra reino, el amor de muchos se enfriará, la maldad será tan grande que debemos de apercibirnos y decir: estamos en el cumplimiento del fin. Iglesia, esta palabra profética, cuando Israel aún no había surgido, no se podía entender, porque no estaba la nación de Israel todavía. Pero en 1948, cuando se le da la orden a Israel de volver a ser nación, iglesia, el pueblo entendido de Dios empezó a comprender que estamos a las puertas del fin. Porque nada de lo que estaba sellado se podía cumplir, porque no había un pueblo en el cual se cumpliesen las profecías. Pero llegando a Israel, empieza otra vez el Señor a que el reloj empiece a correr y a decirle: iglesia, prepárate, porque pronto tu redención estará allí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el punto de lo que les estoy diciendo? Daniel, en el momento en que se le reveló lo que había de acontecer, no entendió nada.
absolutamente nada, iglesia. ¿Por qué? Porque toda la revelación era para un tiempo futuro, no era para la época de Daniel, ya que se le dice a Daniel: selle las palabras hasta el tiempo del fin. Ahora, iglesia, ¿será que estamos en ese tiempo? ¿Tú qué piensas? Iglesia, ¿tú qué piensas? ¿Estamos o no estamos en ese tiempo? Iglesia, estamos en ese tiempo. Pero la gente, como dice Jesús, que en los últimos días será como en los tiempos de Noé. La gente comían, bebían, se casaban, se divorciaban y se vuelve un círculo. Y Jesús está diciendo: cuando ustedes vean eso, prepárense, entiendan que yo estoy a las puertas. Iglesia, ¿qué prueba hallamos en el texto, en lo que acabamos de leer, que nos indique que estamos en ese tiempo? Vamos a ver. En el versículo 4 del capítulo 12 se nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Se le dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Amén. Iglesia, vamos a ver 4 aspectos que nos indican ciertamente el tiempo en el que estamos. Y uno de ellos, de lo que le están diciendo a Daniel, es que en los últimos días la gente correrá de un lugar para otro y que el conocimiento se aumentará. En otra versión dice: y la ciencia aumentará. Iglesia, ¿acaso tú y yo no podemos dar fe de lo que está pasando en el mundo entero? De que la gente va de un lado hacia otro y uno dice: ¿por qué corren tanto? ¿Por qué se afanan tanto en esta vida? La gente corre por sus sueños, y no estoy diciendo que esté malo. La gente quiere conocer otros lugares, pero no se aperciben del momento en el que estamos. Y algo tan fundamental de lo que Dios nos está diciendo es que la ciencia aumentará. ¿Acaso en este tiempo no se podría decir que la humanidad está a los pies de la ciencia? ¿Acaso la gente no está a la merced de un celular, de una computadora? Maravillado por lo que el hombre está creando. Iglesia, estamos en un tiempo donde los lujos, donde la ciencia ha dado pasos agigantados. El hombre en este momento ya está creando prototipos de bebés. A través de la ciencia artificial, la inteligencia artificial. Están clonando de una manera exorbitante. Están buscando la forma de que el hombre viva para siempre, pero alejado del propósito de Dios. El hombre está en un punto en el que, como dicen, llegaron a la luna, entonces creen que tocaron el cielo con las manos y que eso les da la facultad para creer que son Dios. Iglesia, ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces nosotros vemos videos de China donde dicen es que China está viviendo ya como en el 2060? Estamos en tiempos, iglesia, donde el hombre ha alcanzado tantas cosas, pero para su destrucción. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 10, mira lo que se nos dice. ¿Por qué entendemos el tiempo que estamos viviendo? Dice: mediante esta prueba muchos serán purificados, limpiados y refinados.
Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Iglesia, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde pocos están siendo purificados, pocos están siendo limpiados, pocos, iglesia. Pero es un tiempo donde estamos viendo al perverso seguir en su perversidad y no le importa su condición. Vemos un tiempo donde el que ama la maldad sigue haciendo maldad, sigue haciendo daño a su prójimo y no tiene nada que ver con nadie. Iglesia, estamos viviendo un tiempo donde el hombre está viviendo para sí mismo, para sus caprichos, para su propio deleite y nada que ver con Dios. Iglesia, este tiempo es difícil. Porque si nosotros leemos en la palabra la condición decadente del ser humano, iglesia, es algo para uno sorprenderse. La depravación en el hombre, de que quieran sacar leyes que le permitan a un hombre tener relaciones con un niño. Iglesia, estamos llegando a un grado de depravación en la que podemos decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a pretender que un hombre desee tener relaciones con un niño? Que estén siguiendo esos derechos. ¿Cómo al hombre se le hace normal que una persona ya de avanzada edad quiera sentirse un niño y apele por sus derechos? ¿Cómo podemos soportar que el hombre hoy en día quiera casarse con animales? Y es normal. Iglesia, hemos llegado a un punto irracional que ya el ser humano ha llegado a ser peor que los animales. Ya no hay control. Pero la gente no quiere entender. Y tú y yo estamos llamados a comprender el tiempo y el espacio en el que estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Los sabios entenderán lo que está pasando. Iglesia, hay personas que van y vienen a la iglesia, pero muchas de esas personas están entendiendo en su ser y ellos dicen: el mundo no es normal. Hay personas que están diciendo: hay que buscar de Dios diligentemente, pero hay otros que no les importa. Iglesia, los días que estamos viviendo no son normales, aunque la gente crea que sí. En el libro del profeta Joel, Dios dice que en aquellos días derramaré de mi espíritu y los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueño y los jóvenes tendrán visiones. Y el tiempo que estamos viviendo, el amor de Dios es tan grande que está permitiendo ese tipo de sueños, ese tipo de visiones, para que la gente entienda, para que el mundo se prepare de que los días que vamos o que van a vivir, porque espero no quedarme, van a ser difíciles. Iglesia, y yo espero que tú tampoco te quedes. De verdad que es el deseo en mi corazón. Pero cuando uno ve que las personas se van alejando, también duele. Pero yo no lo puedo traer a papá. Iglesia, Dios tampoco los trae forzosamente. Es nuestra decisión. Iglesia, estamos en un punto decisivo para la humanidad. O nos tomamos en serio a Jesucristo y su palabra, o nos perdemos. Iglesia, es así de sencillo. O nos tomamos en serio las cosas de Dios, o nos quedamos. El enemigo, él no se anda con juegos. Él no se anda con que hoy sí, con que mañana no.
Su propósito es destruir a la humanidad. Su propósito es arrasarse a los que más pueda a su propio destino. Él ya sabe que no tiene posibilidad de arrepentirse. Para Él ya no hay perdón. Para ti, para mí sí hay perdón. Pero iglesia, ¿hasta cuándo? Vamos a dejar que la muerte nos sorprenda y vamos a llegar a ese momento en el que vamos a llegar a la presencia de Dios, desconcertados, con incertidumbre. Señor, ¿será que me salvé o será que no? Qué bueno es poder caminar con dificultades, con problemas, pero caminar delante de Dios y saber que en aquel día, Señor, aquí estoy. Que voy a escuchar mi nombre por allá mencionar y decir, venid a mi presencia. Iglesia, que no haya esa incertidumbre en nosotros. La gente, iglesia, escucha, puede burlarse, puede sabotear las cosas de Dios, pueden calumniar las cosas de Dios, pueden tener en poco la palabra de Dios, pueden hacer lo que quieran con su vida, iglesia, pero no van a poder salvarse, porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota. En Apocalipsis dice que el diablo ha descendido con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Iglesia, Él no pierde ni el mínimo tiempo. Él está inventando cómo destruye nuestra vida. Él está pensando cómo nos aleja de la presencia de Dios. Él constantemente está enviando espíritus inmundos para que nos desenfoquen del propósito de Dios. Iglesia, eso está haciendo el enemigo. Pero Dios sigue llamando, pero Dios sigue alertando a un pueblo, pero Dios sigue avisándole al mundo entero, vengo pronto, pero el mundo no quiere entender. El mundo se va a lamentar. Iglesia, es la realidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que son pocos los que van a entrar por la puerta estrecha, pero que son demasiados los que van a entrar por la puerta ancha. Y eso es algo que yo tengo en mi mente, que de una u otra forma son malos que se van a perder por no entender el tiempo que estamos viviendo, y que aunque se les está hablando, no prestan atención. Iglesia, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vas a pelear por ti? ¿Vas a pelear por tu familia? ¿Realmente es que te va a doler la situación, el rumbo que puede tomar tu vida y la de tu familia, para que tú te levantes en el nombre de Jesús a pelear por ellos y por ti? Iglesia, no es tiempo de jugar. No es tiempo, iglesia, como dijéramos, de bailar. Iglesia, no es tiempo. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo, pero es tiempo de buscar nuestra salvación diligentemente. Es tiempo, iglesia. Iglesia, ¿qué decisión vas a tomar tú hoy? Y es una decisión que debiésemos haber tomado tiempo atrás. Desde el momento en que Dios nos permitió conocer de Él. Es tiempo de pararnos firme y decir, Señor, aunque vengan vientos, aunque vengan mareas, Señor, yo voy a estar firme allí, delante de ti. Iglesia, ¿por qué te estoy compartiendo esta palabra? Porque lo que leíamos en el libro del profeta Joel es una realidad. Iglesia, en estos días, presta atención. Dios me ha permitido tener dos sueños muy relevantes. Iglesia, el primer sueño que yo tuve
por lo cual te digo que aún los escogidos pueden ser engañados, es que yo estaba con un grupo de compañeros en un trabajo y estábamos en una casa como abandonada y la casa se veía horrible, como en cavernas con subterráneos. Y el diseño de lo que se iba a construir allí ciertamente era hermoso, era bello lo que se iba a construir en ese lugar. Y en una de esas habitaciones, porque eso era como roca, estaba como un señor allí durmiendo, pero no se apercibía de ese lugar en el que estaba. Y hacia los lados que yo miraba era oscuridad, eso se veía tenebroso. De un momento a otro, se dio como ya la tarde, la hora de la salida, y todos salimos. Y era oscuro. Cuando de repente miramos hacia el cielo, vemos un jinete blanco, montado en un caballo. Iglesia, lo primero que todos gritamos es Jesús. Todos alarmamos, gritamos, es Jesús. Cuando de repente este jinete cayó al piso. Y préstale atención. Cuando luego yo lo veo, grito, no, ese no es Jesús, es el anticristo. Y en el momento en el que dije, es el anticristo, alrededor, como eso parecía como en el mundo entero, empezaba a salir una lava tan espesa, tan gruesa, que la verdad no sé qué pasó con mis amigos. Yo lo que sé es que intenté subirme por un techo y a lo lejos visualizaba como una casa de 3 pisos en la cual yo decía, tengo que subirme allí. Y en el instante desperté. Iglesia, la verdad no sé qué pasó conmigo, porque estaba batallando por subirme a ese primer techo. Ahora préstale atención a lo siguiente, porque es aterrador. Iglesia, el otro sueño que tuve, el Señor palpantemente me mostraba el libro de Ezequiel en el capítulo 6. Y era en ese momento en el que nos íbamos a levantar a hablar, eso fue esta semana nada más, de jueves para viernes, que le oramos. Y yo me levanté pensando en ese sueño porque dentro de lo que estaba soñando, yo estaba hablando con mi hermano acerca de la Trinidad y yo le decía a él que le iba a explicarle a través de la palabra. Pero veía palpablemente el libro de Ezequiel y veía el capítulo 6. Ahora yo te invito a que vayamos al libro de Ezequiel. Gloria sea su nombre. Amén, ¿ya están ahí? Gloria a Dios. Dice así, Ezequiel, capítulo 6. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Proclama este mensaje de parte del Señor soberano contra los montes de Israel. Esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos, porque sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos, arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y derramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos serán aplastados, sus lugares de cultos derribados.
y todos los objetos religiosos que hayan hecho, destruidos. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que solo yo soy el Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción, y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí, reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos, que anhelan a sus ídolos. Entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Sabrán que solo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Esto dice el Señor soberano: den palmadas y pataleen en señal de horror. Griten por todos los pecados detestables que han cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la guerra, el hambre y la enfermedad. La enfermedad herirá de muerte a los que estén desterrados. En lugares lejanos la guerra destruirá a quienes estén cerca, y cualquiera que sobreviva morirá a causa del hambre. Entonces, por fin desahogaré mi furia en ellos. Sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña, y debajo de todo árbol frondoso y cada árbol grande que da sombra. Es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificio a sus ídolos, los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades, desde el desierto del sur hasta Ribia, en el norte. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Gloria a Dios, iglesia. Iglesia, ¿qué tal si te pones en pie? Santo es tu nombre, Jesús.